Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con un par de noticias, aunque antes comentamos un poco lo último que ha ocurrido en el mercado. Hemos superado los 50.000. En el gráfico este de Binance nos está marcando un máximo en la vela de hoy de 50.200. Esto ocurrió nada más abrir la vela ayer por la noche, poco después de hacer el vídeo. Bueno, ya no estamos tan lejos de esos niveles que hablábamos. Todavía queda semana. Estamos haciendo la consolidación que hablábamos ayer. Estaremos ahí en ese movimiento entre esa zona de 48.000, 51.000, posiblemente hasta el miércoles. El jueves ya tengo mis dudas de si aguantará por esos niveles o ya empezará a subir, pero entre el jueves y el viernes yo creo que alcanzaremos posiblemente los 55.000. Seguimos viendo noticias de adopción, las que vamos a comentar ahora siguen siendo, pues estamos viendo cómo bancos siguen metiéndose, Citigroup queriendo abrir su mesa de nuevo, que la noticia, por cierto, se confirma, ya no es solo la que saqué yo ayer que parecía un rumor, sino que la han sacado en casi todos los sitios. Así que la noticia que comenté ayer de Citigroup en el vídeo de anoche, el que no la haya visto, pues que vea el vídeo, se confirma. Así que todo va siendo positivo. Michael Saylor volvió a comprar, apostando una vez más todo all in por el Bitcoin. Lo tiene clarísimo, como nosotros, evidentemente. Y nada, no sé qué más contaros, que eso, que el Bitcoin está bastante bien, bastante estable en esa zona, que estaremos ahí en esa zona, pues posiblemente en esa zona de rango de 48.000, 51.000 hasta el miércoles, y que eso dará posibilidades a las altcoins, entre las cuales estamos viendo unas cuantas de las que hemos estado comentando estos días que podrían ir bien. Ayer mismo recalcábamos mucho en el vídeo de, bueno, llevamos recalcando mucho en varios vídeos, en los últimos, que Cava podría subir en cualquier momento bastante bien y ya la tenemos ahí subiendo un 15%. Chiliz, otra de las que hemos estado apostando fuerte en estos últimos vídeos, está ya en 141. Hablábamos en los vídeos de la zona de 162, 180. Ya se está acercando a esos niveles. También está subiendo Compound, está subiendo AAVE, aunque no está aquí entre las mayores subidas, también está subiendo. Vamos a ponerla para que veáis. AAVE está en 8.000 también. De momento no está con tanta fuerza como otras, pero ya ha hecho un amago de subida fuerte. Vamos a verlo un poco, luego lo comentaremos, pero fijaros, ya ha hecho un amago de romper la resistencia. Si ponéis el gráfico en una hora, se ha disparado en un momento dado, ha vuelto otra vez al rango, pero en cualquier momento va a ir hacia arriba y no la van a parar ya, ¿no? O sea que están empezando a comportarse bien como preveíamos ayer al estabilizarse el Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poquito digamos, la introducción del vídeo y vamos con las noticias. Os recuerdo también eso, que tenéis ahí el link de referidos de Binance, antes de que se me olvide, para poder hacer operaciones dentro del exchange con un 20% de descuento en las comisiones de compraventa. Es donde tenemos las oportunidades. La mayoría de los gráficos que analizamos son que están en Binance, no están en otros exchange. No podéis entrar desde Binance USA, que algunas personas me lo preguntan, porque Binance Estados Unidos está aparte, porque pues, es un exchange que tiene que cumplir estrictamente las normas de Estados Unidos para poder negociar en Estados Unidos. Entonces, muchos de los tokens que están en Binance.com no pueden negociar en Estados Unidos porque no cumplen las condiciones de la SEC como le ocurre a Ripple. Por eso Ripple la han quitado de los exchanges que están en Estados Unidos, ¿no? Pues como allí son muchos más estrictos en ese aspecto, pues Binance USA no es el mismo que Binance.com, entonces no se puede utilizar el link de referidos desde Estados Unidos. Ya lo siento por la gente de Estados Unidos, porque es una pena que se puedan perder oportunidades de operar por no tener todas las posibilidades disponibles. Pero bueno, es lo que hay. Vamos con las noticias. Primera, el alcalde de Miami rechaza las críticas de la secretaria del Tesoro, Ghislaine, a Bitcoin. Pues le da bastante duro, la verdad, el alcalde de Miami, a Ghislaine, y se lo merece, desde luego. Nos dice que durante las últimas semanas y meses Miami y el alcalde Francis Suárez han estado trabajando para posicionar a la ciudad como el principal centro de cifrado del país. Queremos ser una de las ciudades más avanzadas y tecnológicas del país, dijo Suárez en una entrevista reciente, y los comentarios
se encuentran en la parte posterior de informes que afirman que Miami estaba considerando poner el 1% de sus reservas de tesorería en Bitcoin. El hecho de que Miami tenga reservas de tesorería ya es un hecho importante porque ahora mismo pocas ciudades o pocos gobiernos tienen dinero porque están todos endeudados hasta arriba, o sea que ya es significativo y que las quiera poner en Bitcoin, pues está muy bien, ¿no? De hecho, hace unas semanas el funcionario de la ciudad también afirmó que Miami estaba analizando las regulaciones criptográficas en el estado de Wyoming y Wisconsin, entre otros, para dar un paso hacia la habilitación de los pagos criptográficos. El alcalde Suárez vuelve a ser noticia hoy después de responder a los comentarios de la secretaria del Tesoro Janet Yellen sobre Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo. Eh, sobre la criptomoneda más grande del mundo. En declaraciones a los medios de comunicación, en la reciente conferencia, Yellen afirmó que Bitcoin es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones. Además, la secretaria del Tesoro también planteó serias dudas sobre el uso de Bitcoin para las finanzas ilícitas y su consumo de energía. O sea, todas las cosas que dicen los escépticos de Bitcoin, pues las esgrimió, ¿no? Sin embargo, las declaraciones de Yellen no sorprendieron al alcalde de Miami, que dijo: "No me sorprende en absoluto que un secretario del Tesoro encuentre una moneda potencial descentralizada hostil a una moneda que controlan. Para las personas que invierten en Bitcoin, el atractivo es precisamente eso: no está respaldado por un gobierno central, así que no es manipulable por el gobierno central". Así que ya veis, le ha dado duro Suárez a Yellen, diciendo que efectivamente cómo vas a apoyar. Es como si le preguntas a un taxista sobre Uber, pues no te va a decir nada bueno. O a alguien de un hotel sobre Airbnb, pues ¿qué te va a decir, no? Si es la competencia, pues lo mismo. No le sorprende y no nos sorprende tampoco a nosotros que diga eso. Durante dicha entrevista, Suárez también rechazó preguntas sobre el riesgo asociado con la criptomoneda más grande del mundo. Cuando se le preguntó acerca de invertir en una clase de activos que durante mucho tiempo ha sido conocida por su volatilidad, el alcalde comentó que Bitcoin es una clase de activos que aún está estudiando y no algo en lo que Miami se esté lanzando directamente. Vale la pena estudiar y mirar Bitcoin, concluyó. Si bien los comentarios alcistas de Suárez sobre Bitcoin no son una sorpresa, vale la pena resaltar que sus últimos comentarios fueron una respuesta directa a las declaraciones hechas por la secretaria de Estado del Tesoro, de Estados Unidos, un desarrollo que resalta el abismo que está apareciendo entre los funcionarios locales y los mayores tomadores de decisiones financieras del país. Bueno, pues eso es lo que nos dice este artículo y ya veis que le responde contundentemente. Bueno, nos dice también aquí esta otra noticia, que archivos del CBOE para enumerar el ETF de Bitcoin propuesto por BanEx. CBOE está buscando volver a ingresar al sector criptográfico presentando una solicitud para enumerar un ETF de Bitcoin propuesto por el administrador de activos BanEck. Esta solicitud se hizo antiguamente, se rechazó varias veces, pero parece ser que ahora ya se está empezando a dar casi por hecho que no tardará en aprobarse un nuevo ETF sobre Bitcoin en el Chicago Board Option Exchange, lo cual es muy positivo para el Bitcoin. Dará entrada también a minoristas y un ETF o un ETP. Cualquiera de las modalidades podría ser un impulso nuevo para el Bitcoin porque esta entidad pues tendría que comprar los Bitcoins, custodiarlos y ofrecerlos en forma de ETFs para los inversores minoristas o, sí, en principio minoristas que operen en la bolsa de Chicago, ¿no? Esto haría todavía más hincapié en la adopción, tanto por los pequeños como por los grandes inversores, y sería un nuevo paso para que el Bitcoin pues vaya calando en los mercados financieros estadounidenses. Ya sabemos que hay un ETF en Canadá que está teniendo bastante éxito desde que ha empezado y Estados Unidos pues no creo que se quiera quedar atrás, por lo tanto no creo que tarden mucho en permitir
que se comercialice ese ETF en Estados Unidos, porque si no, la gente de Estados Unidos invierte directamente en la bolsa de Toronto, que lo tienen ahí al lado y es otro ETF, ¿no? Y el dinero, pues, es fácil de mover de un sitio a otro, así que no hay ningún problema por invertir en Canadá. Por lo tanto, Estados Unidos no creo que quiera dejar pasar la oportunidad de un gran negocio en sus bolsas también, como puede ser con un ETF de Bitcoin. Así que estaremos seguramente muy cerca de tener ese ETF cotizando en Estados Unidos. Así que más noticias de adopción una tras otra. Bien, vamos con el análisis directamente. Ya vemos cómo estamos entrando en una fase de consolidación, como decíamos ayer. En esta zona entre los 48.000 y los 50.888 es donde estará fluctuando en los próximos días. Seguro que tenemos algún avance hasta esos 51.000 en cualquier momento. Posiblemente durante la jornada de hoy en algún momento vayamos hacia esos niveles. Después seguramente volverá a retroceder. Pero estamos en esa disposición, ¿no? Y tras esa consolidación durante estos próximos días, hoy, mañana, pasado posiblemente, 2 días y medio, pues arrancaremos otra vez hacia la zona de los 55.000. Ahí ya se encontrará seguramente más dificultades, pero es normal porque la subida que llevamos desde los mínimos ya es de ahora mismo, desde los mínimos, a ver un segundo, pues más o menos hasta ahora llevamos un 14% de rebote desde los mínimos. Y si sube hasta los 55.000 pues sería cerca de un 30%, con lo cual normal que en esa zona cuando lleguemos se encuentre las primeras dificultades, es esta resistencia de aquí, pero vamos, ese era el objetivo para esta semana en principio, así que no nos sorprende para nada que llegue a esos niveles y se frene ahí, ¿no? No mucho más que decir. Del Bitcoin ya vemos claramente cómo es el análisis, lo que llevábamos haciendo estos días. Lo único, vamos a comparar un poco, ya que estamos, con el ciclo anterior, a ver cómo va. En principio, creemos que esta caída que hemos tenido ha sido la caída fuerte que hubo en el ciclo anterior. No está haciendo exactamente lo mismo, porque tampoco podemos pedir que haga exactamente lo mismo. Voy a coger el gráfico de Bitstamp, que es el más antiguo que tengo, que es este. Vale, no podemos pedir exactamente que haga lo mismo, evidentemente, pero sí que está haciendo algo muy parecido. Vamos a ir hacia allí y comparamos luego ciclos. Voy a ponerlo en semanal para poder llegar hasta esa zona. Y la zona era, en concreto, a ver, salíamos de aquí de los 1000, era por aquí. Voy a acercarme y luego lo pongo en diario. Voy a acercarme a esta zona, que es la que estamos. Y vamos a poner el gráfico en diario otra vez. Espero que no sé dónde me la ha cogido. Ahí, vale, aquí lo tenemos, el gráfico. Me parece que voy a tener que hacerlo otra vez porque lo he hecho mal. Voy a ir desde el diario porque si no, no me deja coger bien. Tenemos que ir hacia esa zona del 2017 y vamos a compararlo con la zona que tenemos ahora. Bueno, esto es 2018, los mínimos. Vamos un poco para atrás. 2018 todavía. Y aquí ya empezamos la zona del 2017. Bien, yo creo que estamos aquí. A ver, eso es. Yo creo que estamos en esta zona. Eso es. Bien, esta es la zona en la que corresponde más o menos al ciclo anterior. Esta es la caída del ciclo anterior que nos llevó casi al máximo relativo anterior. Lo hemos comentado muchas veces. Este nivel de aquí equivale al 41.950. Los 2.973 equivalen al 41.950. Y esta caída es la corrección que acabamos de tener. Esta caída es la corrección que acabamos de tener. O muy similar, vamos. Hemos caído muy cerquita de ese nivel. No hemos llegado a tocar en esta ocasión. Aquí sí tocó, pero porque aquí cayó más. Estamos teniendo caídas menores en este ciclo que en el ciclo anterior. La primera caída que tuvimos fue esta
que en este ciclo ha sido menor que esta que tuvimos aquí. La segunda caída importante ha sido esta, que también en el ciclo actual es menor en porcentaje que la que tuvimos aquí, y se ha quedado ligeramente por encima de este soporte. Aquí hubo una mecha que lo tocó, aquí no ha habido esa mecha que lo tocó, se ha quedado arriba en los 43.000. Digamos que esto corresponde a los 43.000 y este es el rebote que estamos teniendo, ¿vale? Seguramente este punto de aquí serán los 55.000 que hablamos, seguramente. Tendremos otro nuevo retroceso que quedará por encima del anterior, desde los 55.000 bajará otra vez quizás a los 47.000 y desde ahí ya la otra vez empezó a subir. Esta vez no tiene por qué hacer algo igual. En lugar de hacer eso, puede que esta vez hagamos algo así. Puede que en lugar de hacer esto, porque la caída fue muy brusca en el ciclo anterior, este es el ciclo anterior, en este caso hemos hecho una caída quizás menos brusca, un repunte, y quizás hagamos algo así. Así, 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 y después subamos. Y así sigamos sí, este proceso, ¿no? Puede que sea medio distinto, pero más o menos estamos en esa situación. ¿Y qué es lo que viene después? Pues esta subida hasta esta zona. ¿Cuánto es este nivel? Pues no lo sabemos. Aquí es una subida, vamos a calcular el porcentaje para ver, para tener una orientación, que ya os digo que no tiene por qué ser igual, pero para tener una orientación de cuánto porcentaje podríamos esperar. Nosotros vamos a coger aquí el porcentaje y luego vamos a calcular siempre de forma conservadora que es menos que lo que ha subido aquí. ¿Vale? Si aquí en el siguiente repunte ha subido desde este nivel hasta aquí un 158%, nosotros vamos a ser conservadores y vamos a pensar que solamente sube un 80%, ¿vale? Para el siguiente avance. Vamos a irnos al periodo actual, entonces. Vamos a suponer que solamente desde aquí sube un 80%. Vamos a ver dónde llegaríamos desde este punto de corrección. 80% es la mitad de lo que subió, porque hemos dicho 158, prácticamente es la mitad. Vamos a suponer que solo sube la mitad, pues nos plantaríamos en 78.000. Siendo conservadores, pensando que el movimiento alcista siguiente se cumple solo la mitad de subida que lo que subió en el ciclo anterior, nos plantaríamos en 78.400. Si subiese lo mismo, que bueno, es difícil porque ya os digo que está siendo menos volátil tanto las caídas como las subidas, o sea que tampoco, yo no me espero un 158, pero vamos a suponer que subiese un 158, nos plantaríamos en 112.674. ¿Vale? Yo me quedo con la parte, el objetivo conservador, es decir, un 80%. Pues nos plantaríamos en los 78.000. Quizás, como tenemos esta línea aquí de resistencia, se queda antes en esta línea de resistencia y si se queda en la línea de resistencia, pues puede ser 72.000. Vamos a ser súper conservadores, nos quedamos en la línea de resistencia, 72.000. O sea, eso es yo creo que lo más conservador que puedes decir. O sea, casi seguro que nos vamos a quedar cortos. Pero lo más conservador es eso, pensar que podemos llegar a 72.000 tras este repunte. Pero no quiere decir que vaya a ser ahora, ya os digo, puede ser que estemos haciendo esto que os digo, una caída, un repunte, una nueva caída, otro repunte, caída y ya hacia esa zona de 70 y algo mil. Esto se puede alargar en el tiempo, pues hasta finales de mes, o incluso más. O incluso más. No hay que ser impacientes. Ya iremos viendo poco a poco hacia dónde vamos. Pero en principio, según el ciclo anterior, se va cumpliendo las mismas correcciones, las mismas pautas, con sus características un poco diferentes, como hemos visto, pero muy similar. Las correcciones son un poco menores porque hay menos volatilidad. Las subidas quizás también son un poco menores porque pues, ya estamos en un activo ya más consolidado que lo que era en el 2017, pero en principio el comportamiento cíclico del mercado se sigue cumpliendo y si seguimos cumpliendo el ciclo, sabemos que hasta finales de este año, principios del año que viene,
el Bitcoin debería seguir siendo alcista. Y a partir de ahí también dependerá mucho de lo que hayamos subido, como decíamos ayer. Si hemos subido más pausadamente, no tiene por qué haber luego una corrección muy fuerte al final del ciclo. No tiene por qué, porque la corrección fuerte se produjo por dos motivos fundamentales. Uno, había habido una subida exponencial brutal en la última fase del ciclo alcista anterior. Cuando pasamos desde los 9.000 hasta los 20.000 fue en poquísimo tiempo. Y ya haber subido hasta 9.000 era una subida tremenda desde que empezó a subir, porque empezó a subir estando en 200 y pico nada más. Empezó la tendencia alcista en 200 y pico dólares. Llegar a 9.000 ya era una bestialidad, llegar a 19.000 pues fue una pasada, ¿no? Entonces es normal que luego viniese la corrección del 80%, cuando en aquella época, el segundo factor para esa corrección, cuando en aquella época todavía el Bitcoin no era nada seguro que fuese algo que iba a durar. Todavía se dudaba de si el Bitcoin iba a desaparecer o no en aquella época. Los que apostaban por el Bitcoin no eran todavía muchos actores del mercado y la mayoría eran entusiastas del Bitcoin y pequeños inversores. Había algún inversor tradicional ya, estaban apostando ya algunos de ellos, Fidelity, algunos otros por las criptomonedas, pero no era como ahora que están metiendo miles de millones. Entonces esa corrección fue normal para la época que era. Ahora no sería nada normal una corrección de ese estilo en el largo plazo, a menos que hubiese una bestial subida de aquí a final de año. Bestial me estoy imaginando 300.000. Si vamos hasta 300.000, entonces sí que se puede justificar una corrección del 60% tranquilamente. Porque es que ir hasta 300.000 saliendo como salimos desde los 3.850 de marzo del año pasado, pues sí que sería una bestialidad y que en el corto plazo se podía pagar un poco en el precio, ¿no? Pero si la subida va siendo así como estamos teniendo, más tranquila, enmarcada en esta especie de canal alcista, que es suave, y se mantiene más o menos en esos niveles, las correcciones no pueden ser muy fuertes, ni siquiera aunque termine el ciclo, porque no hay nada que lo justifique. La otra vez sí se justificaba por lo que os digo, nadie estaba seguro de si el Bitcoin iba a sobrevivir como activo. Cuando tú estás tratando con una cosa que no sabes si va a sobrevivir, es lo mismo que le pasó a Amazon en el 2000. Amazon en el 2000 nadie se pensaba que iba a sobrevivir como empresa. Nadie pensaba que vendiendo libros por internet alguien se iba a ganar dinero. En absoluto, nadie lo pensaba. Entonces hubo un boom cuando en el año 2000 que hizo que Amazon subiese desde que salió a bolsa en el 98 más o menos cotizando a 2 dólares. Subió hasta 100 en el 2000, o sea, en 2 años, desde 2 a 100, se multiplicó por 50 y luego cayó desde 100 hasta 5,6 más o menos. ¿Por qué? Porque se pensaba que la empresa iba a desaparecer. Pero nada más, o sea, después ya cuando la empresa ya se sabe que no va a desaparecer, no vuelven a ocurrir ese tipo de correcciones en Amazon. Una vez que se sale de esa zona, de la zona donde se está discutiendo si esa empresa va a ser rentable en el futuro y va a poder subsistir o no, cuando eso ya deja de ser una duda, cuando es un hecho de que Amazon ya es una empresa que sí va a subsistir, ya no hay ese tipo de correcciones. Y es lo mismo aquí en el Bitcoin, igual, la misma situación que ocurrió en Amazon en esa época. Siempre lo he comparado, hay vídeos hablando sobre eso antiguos que los podéis ver si queréis y estamos en esa misma situación. Bien, vamos con las altcoins que siguen interesantes como decíamos. OneInch empieza a rebotar, aunque de momento no con mucha fuerza, hasta que no haga una vela que envuelva estas tres últimas, tanto la de hoy como la de ayer, como la de antes de ayer. Cuando haga una vela que envuelva esas, entonces sí que será buen momento porque seguramente irá por los 9.686 y irá a romperlos. Pero de momento, mientras esté así, no haría nada, esperaría, vigilando. El que se pueda permitir el lujo de estar vigilando, claro. Si no puedes, pues o te pones alguna alarma o lo que sea. AAVE, buen aspecto técnico, amenazando con romper los 8.376.
casi los ha tocado hoy en esa vela que hemos visto antes en el gráfico que os enseñaba en Binance, a puntito de romper, ¿no? Seguro que lo intenta y si lo consigue tendremos varios días interesantes de subidas. Cardano, como era de esperar, correcciones, tras esa locura de FOMO que ha habido. En cuanto llega el evento la cosa se enfría, la gente sigue comprando porque sigue estando ahí el FOMO, Cardano to the moon, no sé qué, bueno, lo que han estado vendiendo estos últimos días. Y muy bien, que sí, que todas las altcoins ya comentamos nosotros que tienen épocas muy buenas y que Cardano, siempre hemos hablado bien de Cardano, pero es que del FOMO hay que huir, me da igual que sea Cardano, me da igual que sea la que sea. Y eso que Cardano es de nuestras favoritas, pero es que del FOMO tienes que huir como si fuera la peste. Y de la euforia tienes que huir como si fuera la peste. En las altcoins, ¿eh? Porque las altcoins todas son proyectos que van teniendo hitos como Cardano y que bien avanzan cuando van teniendo esos hitos, pero que todavía no están consolidadas de ninguna manera, ninguna de las altcoins. No están consolidadas para nada. Son proyectos que si se van cumpliendo los pasos que dicen que tienen que dar en el white paper, pues van subiendo, como ocurre con Cardano, y muy bien. Y te aprovechas de este tramo alcista que ha tenido impecable desde la zona de los 500 hasta la zona de 3000 y pico, y bien. Pero luego tienes que replegar velas y volver a esperar a que vuelvan a estar a unos precios decentes para volver a entrar. Algorand empieza también a subir, ya le hemos comentado estos días que estaba muy bien en esa zona, con buena pinta, con pinta de ir a 2600 como mínimo, incluso hasta 2900. Necesitaba pues que el mercado se pusiese como se está poniendo. Bitcoin estable, resto de altcoins empezando a subir también, un mercado alcista general, eso es lo que necesitaba y parece que poco a poco irá para arriba. En cuanto rompa esta resistencia que nos ha dejado en 2400 más o menos, bueno, un poquito por debajo de 2400, empezará a ir hacia arriba. Alfa, que hablábamos ayer también que tenía buena pinta, ahí veis cómo sigue subiendo. La vela de ayer rompió, ha hecho una especie de doble suelo, pequeñito, doble suelo que solo cambia esta tendencia de aquí, no es una tendencia principal, por eso hablamos de suelo de un suelo de este movimiento bajista, porque esto está en el suelo de todo este movimiento secundario bajista. No es un doble suelo de ciclo ni nada por el estilo, ¿vale? Es un doble suelo de esta pequeña tendencia. Está cambiando esta pequeña tendencia. Seguimos. Bueno, AirSwap rebota desde los 411 una vez más, aunque de momento no va subiendo mucho, pero con facilidad seguramente rebotará hasta los 500. Atom también bien. Ayer decíamos que había que tener cuidado, no perdiese los 3744, pero no los ha perdido y rebota. Sigue siendo factible ir hacia los 4722. La subida de hoy está muy bien. Audio, que estábamos hablando estos días de comprar en esos mínimos, pues ya está empezando también a rebotar. El que la haya comprado en esta zona de 820, 830 que hablábamos los últimos vídeos, pues seguramente ya irá en positivo, bueno, seguramente no va en positivo, evidentemente, si has comprado 820, 830, y poco a poco se irá hacia la zona de 1072 de nuevo. Y si la rompe en algún momento, la subida puede ser además muy fuerte. AVAX, que alguien me la preguntó recientemente, también parece que empieza a reaccionar. La pinta que tenía era de caer hacia la zona de 46.342. Al final rebota antes de llegar a ese nivel. Parece que empieza a activarse y que podría ir hacia la línea de tendencia esta verde que tenemos ahí. Van también rebota, pero muy suave, no como otras. Es verdad que esa zona de 25.047 es soporte, rompe la línea de tendencia bajista, pero de momento no está subiendo mucho. Ayer hablábamos de primer objetivo en la zona de los 29.000 y pico, 29.600 más o menos, y la siguiente pues esta línea verde que más o menos puede ser 31.500. Básica tensión token a puntito de llegar al nivel de resistencia del que hablábamos. Si lo supera se va a los 1311. La pinta está siendo buena. Ayer alguien me debió entender mal
porque se pensó que dije que iba a recuperar todo lo que había perdido desde agosto. Yo no dije en ningún momento eso. Yo dije que con toda la caída que llevaba desde agosto y sin levantar la cabeza, con toda la caída que llevaba desde agosto sin levantar cabeza, que estaba comportándose muy bien en este último tramo que parecía que estaba empezando a repuntar. Yo no dije en ningún momento que iba a ir a la zona de máximos de agosto. La gente no sé de dónde saca esas conclusiones. Yo solo dije que estaba comportándose muy bien, que parecía que se había quedado muerta en esta zona después de la tremenda bajada y que sin embargo ahora que estaba empezando a repuntar. Yo no dije que en ningún momento iba a llegar a estos niveles. Entre otras cosas porque llegar a esos niveles implica una subida tremenda, ya que en esos niveles en agosto del año pasado el Bitcoin estaba por 10.000 y llegar en satoshis al mismo nivel que estaba en agosto del año pasado con el Bitcoin a 10.000 es multiplicar el precio que tenía Basic Attention Token en aquella época pues por 6. Y no lo veo tampoco muy factible. Que suba por esta zona de por aquí hasta la zona de 1600 incluso, pues sí. Yo no en ningún momento insinué que iba a ir hacia la zona de 3400. Así que, no sé, atentos a lo que digo, no me malinterpretéis, porque es que si no, pues no llegamos a ningún lado. Si uno dice una cosa y otro escucha lo que quiere, pues no puede ser. Binance en zona de soporte, en la línea de tendencia. La vela de ayer fue positiva, la de hoy, bueno, de momento mientras esté ahí tampoco pasa nada. Y como sigue estando bastante bien Binance en general, tanto como Exchange como la Binance Smart Chain, todo bien, pues es posible que se aguanten esos precios y vuelva a subir hacia la zona de 60.000. Seguimos. Bueno, CHR repuntando otra vez, queriendo recuperar esos 116, posibilidad de ir a 130, 140 de nuevo. Está oscilando mucho en esos niveles y está dando bastante juego al que ande entrando y saliendo en esa moneda. Chiliz muy bien, de nuevo, 22% arriba, lo estábamos avisando todos estos días, está bastante bien. El proyecto pinta muy bien. Ya sabéis que todo lo que sea deportes mueve a mucha gente, mucha masa de gente. De momento está siendo pues el inicio de un negocio pequeño todavía, porque hay muy pocos clubs todavía metidos en Chile, pero en cuanto esto crezca puede ser un gigante, ¿no? Gigante de los deportes, ya sabemos que los deportes mueven mucha gente. Y los fans, desde luego, si son capaces de comprarse una camiseta que vale 90 euros todas las temporadas por tener la última camiseta de su equipo, pues imaginaros con los tokens de los clubs que seguramente que tendrán ventajas tanto para comprar camisetas como para entradas, como para participar en reuniones privadas con sus jugadores favoritos, etcétera, ¿no? Sorteos de cosas, pues los fans van a tener esos tokens, o sea que va a ser un mercado grande, lo que pasa que tardará mucho porque la gente desconoce cómo funciona todo esto. Compound bastante bien, superando la resistencia de los 9.751. Lo veíamos también estos días, que podía ocurrir eso. En principio hablábamos de la resistencia 9.751 como objetivo, pero ya vemos que puede alcanzar incluso los 11.326. Coti se mantiene todavía también bien ahí en la parte alta, posibilidad de volver a subir hacia la zona de los 500. Seguimos. CTSI también bien, también queriendo rebotar en esos niveles. Están parecidas las dos, ya veis, una 409, la otra 420. Van siempre parecido de precio, COTI y CTSI. DAS repunta un 1%. Ayer también la vela fue positiva. Parece que quiere salir de esa zona. No está mal de momento. CRV también subiendo. Hace mucho que no la miraba esta moneda. Por fin reacciona también después de una corrección fuerte. Y ya sabemos cómo se las gasta. Posiblemente tengamos, si empiezan a repuntar estas monedas de finanzas descentralizadas, tengamos un avance importante de CRV que le lleve hacia la zona de los 600. Bastante subida, ¿eh?
si se cumple. Digibyte también empezando a repuntar. Le está costando un poco salir de esa zona, pero en los 100, no recuerdo exactamente estos precios que ha estado estos días, 114, 115, decíamos que era zona de acumulación, que posiblemente empezaríamos a salir al alza, ya están empezando a salir muchas de las que estábamos comentando. Era solo cuestión de tiempo y de acumular en esos niveles. Día lo mismo, otra que también en esa zona es zona de acumulación y en cualquier momento va a repuntar, ya está empezando a subir respecto al precio de ayer. DOT rebota de nuevo en la línea de tendencia, que era la zona de empezar a acumular. Seguimos. Elrond también vuelve a subir. Está haciendo como una especie de banderita como para continuar la subida. Vamos a ver mañana si rompe al alza o qué. ELF también rebota en el soporte de los 498. Desde ahí puede ir hacia la zona de 600 en primer momento y después, si salta al alza, puede subir hasta 750. ENJ sigue muy fuerte. Ayer hablábamos de posible subida a 1400, se lo pasó por, vamos, rapidísimo y ya estamos en 1700 prácticamente. Buen comportamiento de ENJ. EOS por fin repunta algo. Todavía no sale del agujero. Tiene que envolver todas esas velas anteriores, las que han ocurrido desde el día 24. Cuando envuelva todas esas velas con una vela alcista, entonces sí saldrá rápidamente al alza. De momento solamente repunta un poco. Lo mismo que Ethereum, que también repunta desde el soporte y se puede ir hacia la zona en principio de los 0,03327 y si lo rompe se puede ir hacia la zona de los 0,03480. Está saliendo un poco del agujero. Fed también subiendo, ya decíamos que posiblemente iría bien, lo que pasa que en esos precios ya está un poco complicado entrar porque estás arriesgando más de la cuenta. FTM corrigiendo un poco, es normal, lleva unos repuntes tremendos, quizás caiga en esta ocasión a 800, vamos a ver, lo iremos vigilando. EWT, por cierto, que me la he pasado, ha hecho el suelo ahí en el doble, ha hecho, sí, bueno, su apoyo en el doble de suelo y de ahí está empezando a repuntar, como decíamos, hacia la zona de 32.600 en principio, incluso 34.000. Ha tenido que pasar muchos días, has tenido que tener mucha paciencia, pero al final se cumple el análisis técnico. Ha caído en esta zona que era soporte, ha hecho suelo y desde ahí está repuntando. Está dando su beneficio. Has tardado días en sacarlo, desde el 20 de febrero que tocó esa zona hasta hoy, que es ya día 2, pues son 10 días, pero ya tienes tu 14%, bueno, incluso un poco más si has comprado un poco más abajo. GRT también consolidando esa ruptura de ayer. Lo avisábamos nada más que se producía la ruptura por la noche. Ayer no, antes de ayer por la noche. Y nada, pues continúa con ese movimiento alcista que le puede llevar hacia la resistencia de los 4.400. Seguimos. Hoy es día de, pues eso, de que la gente que ha ido acumulando empiece a tener ganancias. ICX también ya repuntaba ayer muy bien desde los 3.151 y continúa con ese movimiento alcista. Podría llegar un poco más arriba. Hablábamos de la zona de 3.700, incluso 3.800 podría llegar en el corto plazo. IOTA se ha quedado un poco parada comparado con otras. Quizás nos dé oportunidad de volver a entrar un poco más abajo, ojalá. Cava subida del 13%, decíamos que en cualquier momento iba a arrancar, romper esos 8.033 fácil e irse por encima de los 9.000 y estamos en ese camino. Posiblemente incluso llegue a 10.324, pero vamos a ir paso a paso. Kyber Network, otra que hablábamos también que estaba en zona de acumulación, empieza a subir, no mucho, esta es de las que todavía no está dando mucho beneficio, pero empieza a subir.
Link también hablábamos ayer de que posibilidades de llegar a 62.000, 63.000. Se ha quedado en 62.651. También hablábamos en el medio plazo de 65.000. Podéis ver el vídeo de ayer. Decíamos que era una oportunidad, que no esperábamos, que igual esperábamos más en otras, como Cava, lo decíamos en el vídeo de ayer, como pues sí, al final Cava ha subido un poco más, pero no es una mala subida para Link tampoco, está bastante bien. Litecoin también rebotando. Decíamos también que cuando rompiese esta línea de tendencia bajista, que subiría un poco, que se puede acercar a la zona de los 0,0042, ya está empezando a subir. Estos días la verdad es que nos lo estaban poniendo bastante en bandeja, ¿no? Maná, otra que estaba también ayer en soportes, en la zona de 508 y también era zona de entrada, ya está en 572, puede ir hasta 612. Otra que también nos lo han dejado bastante claro. Matic corrigiendo, normal, ha subido mucho. MKR, Maker, también repuntando un poco, le está costando muchísimo más que a Compound. Son del mismo sector y deberían ir más o menos parecidos y sin embargo está subiendo mucho más Compound, así que no sé, tendrá más dificultades Maker por algún motivo que yo desconozco desde luego. MicroStrategy, veremos a ver qué tal se comporta hoy, tiene esta línea de tendencia bajista. Si el Bitcoin sigue comportándose bien, en cualquier momento va a romper esta línea de tendencia y se va a ir hacia la zona del 950. MicroStrategy es una acción, no la podéis comprar en ningún exchange de criptomonedas. Entonces, si queréis comprar MicroStrategy, tendréis que ir a un broker que haga operaciones de bolsa o, o en algún banco, ¿no? Que también ofrezcan acciones. Nano, pues está bastante, no sé cómo decirlo, bastante pestosa, un gráfico bastante feo, difícil de analizar. Y voy a quitar todas las líneas porque habrá que rehacer el análisis. En principio no, ya os digo, un gráfico muy difícil de analizar porque no tiene una tendencia, una línea de tendencia clara, no tiene... Sí, soportes tiene alguno claro, como este de aquí abajo, que vamos a poner, como este de aquí, más o menos, y este un poco más abajo, pero aparte de eso, un poquito más abajo que esto, espera. Pero aparte de eso es que no tiene nada, ninguna línea de tendencia clara, ni mucho menos, ¿no? Aquí si trazas una está rota, la bajista tampoco es muy fácil de trazar porque estas velas se han ido muy arriba, está muy complicado. Nier, que me han preguntado también por ella, parece que está intentando consolidar cerca de esa línea de tendencia y no quiere perder ese nivel, así que es posible que repunte hacia la zona de los 1000 en cualquier momento. Neo va poco a poco recuperando desde ese nivel de 761. Hay que tener paciencia con Neo, dará sus resultados también. Ocean empieza a repuntar, también en cualquier momento saltará de los 1940 y se nos planta en 2100, 2150 con facilidad. OGN vuelve a comportarse bien, la pinta está cogiendo muy buena, está madurando mucho este gráfico y en cuanto rompa los 950 se va a poner alcista y bastante alcista. Omísego repunta un 6%, empieza a ser seria ya esta vela, con bastante intención, cubriendo de momento todas las anteriores, y si sigue así durante el día es posible que ataque los 1035. En el momento que supere ese nivel, ya os he dicho que puede tener 2 o 3 días fuertes que le lleve a subir un 50%, como ha ocurrido en numerosas ocasiones en los últimos 2 meses. Ontology también intenta poco a poco acercarse a los 193 para recuperarlos. En cuanto recupere ese nivel puede subir rápido hacia la zona de 240. QLC empieza otra vez a repuntar y a despegarse de los 112. Vamos a ver si en esta ocasión es capaz de pegar el subidón que estamos esperando hacia la zona de 173, incluso más. Esperamos más todavía. Qtum muy floja,
se está quedando muy atrás comparado con otras, pero seguramente luego nos dará la sorpresa con alguna vela del estilo de la del día 23 de enero o del estilo de la del 10 de febrero y nos pegará un subidón que se irá hasta 1500, porque se está comportando de esa manera, ¿no? Muy agresivo en ciertos momentos. Riff se ha quedado muy paradita en esa zona de los 65. La vela de hoy no es mala, si cerrase por encima de los 68 sería una vela con bastante buena intención, pero sobre todo necesitamos romper esos 71 al cierre. Un cierre en 68-69 estaría bien, pero tendría que confirmarse con una nueva vela alcista al día siguiente que repuntase y le llevase hacia la zona de los 80. Le está costando, pero bueno, ya saldrá. REN también bastante bien, empezando a repuntar con posibilidad de ir a 2600, 2700, incluso más. Esta zona de por aquí abajo ya dijimos que era zona de entrada, zona de 2000, 2100. Seguimos. RLC también rompiendo ya la línea bajista, todavía no con mucha claridad porque tiene que superar los 3120 para realmente romper los máximos de estos cuerpos de estas dos velas del día 27 y 28 de febrero. En el momento que ocurra eso, se irá rápidamente a por los 3354 e intentará romper. Rose se sigue manteniendo bien en esa zona, amenazando con volver a superar los 206. En el momento que consiga un cierre claramente por encima de los 206, pues por ejemplo si hoy cerrase en 215, 218, ya sería una señal clara de que nos vamos a por los 266 de nuevo, a atacar esa resistencia. RSR vuelve a repuntar y vuelve a romper los 121, se acerca de nuevo a los 129. También está dando buenas operaciones esta moneda. RUN avanza y como decíamos hacia la zona de los 12.000, ya está en 11.466. Sol corrigiendo un poco, hoy nos apunta a las subidas. Stratis empieza a repuntar desde esa zona de soporte en la que nos hemos cansado de decir también que era una zona de acumulación. STX no corrige más de momento, estábamos esperando a ver si corregía un poquito más para que nos diese oportunidad de entrada, todavía no corrige, seguimos esperando y si no, pues nada. Teta subiendo fuerte hoy, parece que reacciona después de un montón de tiempo que estaba ahí medio muerta. Vamos a ver si al cierre consigue mantener esa subida. Es zona de resistencia, es esa línea morada en la que es resistencia, donde se han frenado las anteriores subidas, pero también es una subida que hace mucho tiempo que no ocurría, una subida tan fuerte, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Tomo Chain, 7% de subida, también era una zona en teoría de compra, decíamos que con posibilidad de ir hacia 4.600, aún estamos lejos, pero la posibilidad sigue existiendo, sigue estando ahí. Un FI, caídas después de la tremenda subida que lleva, dibujábamos una línea de tendencia ayer, esa línea azul, que es donde debería de caer el precio en algún momento para tomar un poco de respiro. Uniswap subiendo, sale de esa zona de estancamiento en la que estaba. Yo pensaba que la zona para donde iba a salir era para la zona de 41.397, pero parece que sale al alza. De momento tampoco ha roto la resistencia claramente. Tenemos que esperar un poco a ver qué es lo que ocurre, pero si sigue en esa línea podría ir hacia los 60.000. Wabi repuntando ligeramente, otra que también en esos precios a mí me parece que está muy bien, incluso el precio de hoy, a pesar de que está subiendo un 4%, me parece que es un precio interesante porque los 558 estoy convencido de que los vamos a ver quizás en menos de un mes y medio. Waves repuntando un poco, puede llegar hasta esa zona de 2176, pero aún así no me convence mucho este movimiento de Waves.
Walton Chain repuntando. Ayer hablábamos de que podía ir hacia la zona de 240 y da la sensación de que sí, que puede ir hacia esos niveles, que está bastante mejor últimamente. Stellar no termina de salir de esa situación en la que se encuentra, está un poquito estancada. Monero una caída del 1,5% que le vuelve a situar sobre el soporte de los 4.518, no sale tampoco de ahí. Ripple contra el Bitcoin prácticamente repitiendo, no termina tampoco de dar señales de vida y estamos esperando a ver qué es lo que se dice del juicio. Tezos rebotando en el soporte de los 728, desde esta zona puede tener rebote, evidentemente, pero eso no quita para decir que de momento está bastante mal con respecto a otras. Lo podemos ver otra vez en la zona de los 880, parece que está saliendo de ahí y si el mercado se pone positivo, pues Tezos también subirá, pero de momento no podemos decir gran cosa más de Tezos. Zcash repunta un poco, también parece que con esas dos velas, la de ayer y la de hoy, sobre todo depende de cómo cierre la de hoy, si cierra en positivo y envolviendo las dos últimas velas, pues podría ser el inicio de un movimiento alcista hasta 3.143, está mejorando. Cílica repunta, decíamos que podía caer a 220, 215, todavía pensamos que podría llegar a esa caída. GTRX empieza a repuntar desde la zona en que habíamos comentado que era zona de entrada, o sea que ya alguien que haya estado comprando estos días por esta zona de los 2.840 hasta la zona de los 2.600, el que haya comprado un par de veces aquí ya está comprado de media en 2.700 y ya está con ganancias bastante interesantes ya. Y vamos con el Bitcoin para terminar, a ver cómo lo tenemos antes de cerrar el vídeo. Bueno, lo tenemos con esa pequeña caída del 1,92% después de toda la subida de ayer. En esa zona en la que en teoría se va a mover los próximos 2 días, entre los 48.000 y los 50.888. Y nada, pues veremos a ver lo que nos depara el mercado hoy. Yo creo que las altcoins nos van a dar alegrías. No espero gran cosa del Bitcoin hoy. Espero que esté estable. De hecho, es lo que quiero, que esté estable en esa zona. Para que así todas esas altcoins que hemos estado comentando se comporten bien. Y quizás para mañana, en algún momento hacer, o para esta noche, en algún momento atacar esos 50.888 para volver otra vez a estabilizarse un poquito en ese rango, un poquito más arriba, y ya para el jueves tarde, noche o el viernes empezar ya a intentar ir a por esos 55.000, que estaría muy bien para el final de esta semana. Así que nada más, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!